Vamos con el tercer invitado, me confirma Jorge, lo pone en pantalla el doctor Santiago Carrasco. Después pagamos el corte. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Gracias por aceptar este diálogo. Preocupados nosotros los ecuatorianos porque de alguna manera hay un desborde de aumento de contagios en todo el país. La gente se relajó durante la Navidad. Bueno, este relajamiento no viene solo de la Navidad, viene desde el feriado de los difuntos. Vino Navidad, se completó la gente de relajarse y vino Año Nuevo y totalmente fue el desborde total que vimos en las redes sociales. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, un buen día, un fuerte abrazo de Federación Médica y de los profesionales de la salud para ustedes, para su programa. Un feliz año para todos y un gusto estar aquí con ustedes y poder llegar a todo el país a través de su información. Gracias, doctor. Carla Aro, empieza el diálogo. Doctor, hay un incremento de COVID. Sabemos que ya los hospitales se están llenando, otros ya están llenos. Bueno, ¿cuál es el actuar? ¿Cómo está actuando la salud y los galenos en estos momentos? Sí, estamos en una situación bastante compleja. Y del relajamiento que ustedes hablaban, esto del relajamiento viene desde hace muchísimo tiempo debido a esta forma, yo diría, muy liviana, no prudente de las autoridades de salud y de la gente que está manejando esta pandemia, mal manejando, siempre decimos esto ha sido un mal manejo desde el inicio, de dar la idea de relajamiento. Esto es equivocado, absoluto, y estamos viendo ya las consecuencias de eso ahora. Tenemos la información en todo el país con problemas de pacientes que están llegando, el aumento de los casos COVID impresionantemente alto. Estamos viendo muchos casos, incluso les tengo que contar de pacientes que han tenido la enfermedad, que tuvieron la enfermedad, se vacunaron posteriormente con las 2 dosis y algunos hasta con refuerzo y están infectados con COVID, para que veamos lo serio, lo grave. Ahora tenemos noticias desde Camerún, una nueva variante del virus, ya no con 30 mutaciones, ahora ya vienen con 47 y 37 de lecciones, ya se pueden imaginar qué virus será. Y también estamos hablando de la formación más bien dicho, la presentación de la enfermedad de la florona, que significa el virus de la gripe y el coronavirus. Realmente estamos en una situación difícil y creo que las autoridades tienen que mostrar seriedad en esto y decirle a la gente lo que está pasando y cómo debemos protegernos, no en el tema de relajamiento, sino continuar con las medidas, pero realmente serias, de control para evitar más enfermedad y muerte en el país. Doctor, ¿ustedes sugerirían de pronto un toque de queda, un confinamiento? ¿Qué sugieren ustedes? Nosotros estamos diciendo desde hace muchísimo tiempo, primero, la activación de la comunidad. Segundo, activado los líderes comunitarios, los vigilantes epidemiológicos, el tema de la activación y darles todas las herramientas. Y todas las herramientas significa que puedan tener acceso a las pruebas de diagnóstico, hacer todo el trabajo epidemiológico, saber los puntos calientes y de conflicto, dónde está la enfermedad, hacer todo el estudio y el trabajo de prevención epidemiológica y darle toda la posibilidad de empezar tratamientos que se pueden empezar cuando la sintomatología es asintomático el paciente, sintomatología leve a moderada, podemos tratar, podemos ayudar a esos pacientes y evitar que vayan a gravedad. Estos pacientes, y esto ya lo hemos dicho un sinnúmero de veces, esta pandemia no vamos a ganarla en los hospitales. El paciente que va a hospital significa un fracaso en todo lo que estamos haciendo en esta pandemia. Y vemos ahora los hospitales y ya están reabriendo las áreas que cerraron, o sea, se les ocurrió cerrar las áreas COVID, tienen que reabrir áreas COVID, los pacientes están viniendo en cantidades y le digo, hasta en la forma personal, estamos viendo gran cantidad de pacientes COVID, lamentablemente ha aumentado el número impresionantemente. Doctor, ¿el tratamiento que se le da a un paciente que viene con esta nueva variante Omicron o que va al hospital con esa nueva variante es el mismo que se le daba a los pacientes cuando recién inició el tema de la pandemia? O sea, ¿necesitan lo mismo? Hablo por el tema de medicinas, oxígenos que estaba pues en los hospitales escasas.
Sí, es exactamente igual, porque el virus, lo que cambia, las delecciones y las mutaciones son en la parte de la proteína de espiga, es decir, esta espiga que le permite unirse al receptor celular e introducirse en la célula. El virus como tal y toda la medicación va encaminada precisamente a tratar el virus, no a tratar exclusivamente esta proteína que estamos comentando. Las vacunas, esas sí están generando, por ejemplo, las de Pfizer, las que hicieron con estas partes proteicas del virus, estas sí van directamente a atacar esta proteína y a destruir el virus a través de esto e impedirle que ingrese a la célula. Esto es claro en las vacunas, pero los tratamientos antivirales, los anticuerpos monoclonales y todas las cosas que se están haciendo van encaminadas a destruir la carga viral y destruir el virus y tratar de que provoque el menos complicación en los órganos y sistemas del ser humano. ¿Se podría decir que se le debe sugerir al gobierno acelerar la vacunación de la tercera dosis? Porque está lenta, no vemos esa aceleración que había al principio con la primera y la segunda dosis. De hecho que sí, nosotros estamos diciendo no solamente acelerar, sino primero ya haber vacunado a toda la población con las 2 primeras dosis de la vacuna, y segundo, estar ya, pero por lo menos a 3 millones de personas a estar vacunando ya con el refuerzo. Y lamentablemente vamos a tener un cuarto refuerzo. Y ya les estoy contando esta nueva variante que aparece, que viene desde Camerún y ya está en Francia. Entonces, esto ya mismo va a estar acá. Esto tengan por seguro. Entonces, ante esta situación y el control que debe hacerse epidemiológico, que no se está haciendo, que no tenemos los estudios de genómica como deberíamos tener, que no tenemos los estudios de farmacovigilancia para saber seguridad, para saber efectividad, para saber qué pasa con las vacunas realmente y hasta dónde estamos protegidos. Todo este tipo de cosas que no tenemos claridad en las cifras, esto, exigencia a transparentar todo esto y que la población sepa y no relajarle, pues, no decirle que ya estamos bien, no decirle que ya hemos vacunado y que eso es suficiente, no decirle que todo el tema del sistema de salud anda realmente de plácemes y abrazándose en la Plaza Grande. No, esto es una equivocación y le vamos a decir todo el tiempo y vamos a rechazar esas conductas que lo único que hacen es a la población darle esta idea de relajamiento, confundir a la población y las consecuencias están ahí. Doctor, los pacientes o las personas que no se han vacunado y en este momento adquieren el COVID, ¿cuál es la situación de estos pacientes? Generalmente este tipo de pacientes, y dependiendo, siempre dependiendo, porque no es que va a cambiar cómo estaba epidemiológicamente comportándose el virus. A ver, si es que yo soy joven, tengo entre 17 años y 50 años, y no me he vacunado, y me da el virus, probablemente vaya los síntomas desde asintomático, que son los más peligrosos. Parece que tuvimos un problemita de conexión con el doctor. Pensé que era yo. No sé si ya pudimos volver a ingresar. Pensé que era mi señal, Carla, pero veo que es la señal de nuestro invitado. La señal del doctor justamente que nos está pues explicando. Esperemos que se logre conectar, porque es importante escuchar a un profesional como el doctor Santiago Carrasco, que es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, que nos da recomendaciones. Yo creo que estas recomendaciones tenemos que recibirlas, pero ponerlas en práctica. La situación no está como algunos pueden pensar, que todo lo que se dice no es verdad. Lo que se dice, y tal vez más de lo que se dice, es lo que está ocurriendo en este momento en el país. La gente se está contagiando, hay un contagio casi que parece ser que la mayoría de gente se relajó. Así es. La mayoría de gente se relajó durante el fin de año. Ya tenemos al doctor Carrasco. Doctor, mil disculpas, parece que tuvimos... Disculpen. Les juro que yo estoy pensando que mi teléfono está intervenido, les soy sincero, porque me pasa esto, no sé qué pasa, pero disculparán, yo pido disculpas. No se preocupe. No sé hasta dónde me escucharon, disculpen.
cuando justamente estaba explicándonos el tema de las personas que no se vacunaron y que en este momento usted nos hablaba de que los jóvenes de 16 años tal vez son asintomáticos. Sí, este grupo etario entonces de 16, 17 hasta 50 años pueden estar asintomáticos y son los más peligrosos, o pueden estar con síntomas leves, máximo a moderados. Y ahí la medicación y todo lo que podemos hacer es exactamente igual a lo que hemos hecho todo el tiempo. Pero la idea fundamental es prevención, pues, la idea fundamental es prevención. Si ya les dan la idea de que ya hemos logrado otra cosa que no vamos a poder lograr, la famosa inmunidad en rebaño, porque ya estamos viendo que estos virus escapan, saltan, logran evadir la inmunología natural del organismo, la formación de anticuerpos para atacarles, logran evadir la inmunología que puede producir las vacunas. Entonces, estamos ante virus complicados y difíciles. Entonces, la idea es vacunación, pero no vamos a pensar que los no vacunados son los causantes de toda la desgracia que estamos viviendo, pero si les estoy diciendo que vacunados con 2 dosis que les ha dado la enfermedad y todo, están con el virus, están contagiados. Entonces, y están algunos asintomáticos si son de este grupo etario, pero si son de un grupo etario mayor y tienen además enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer, inmunosupresión y todo este tipo, y la desnutrición que ustedes ya estaban hablando también, y que quieren vender un banco para atacar la desnutrición, una peregrina idea realmente. O sea, el economista que estuvo antes con una lógica dice, ¿cómo voy a vender un activo al que puedo estar sacando utilidades y todo para precisamente lograr ese programa que vaya en futuro, no un tema inmediato, sino a futuro, el control de todo este tipo de cosas? Pero bueno, o sea, es realmente lo difícil de pensar que quién está tomando estas decisiones y las ideas que son fuera del sentido común, fuera del bien común, fuera de lo que uno esperaría de los gobernantes, buscando todo lo que significa el bien común y la asistencia a la gente pobre, humilde, al vulnerable. Es realmente lo que he oído y lo que ustedes cuentan y lo que oímos todo el tiempo, realmente nos preocupa sobremanera. Doctor, las personas que se están contagiando y que han recibido ya las 2 dosis y algunos la 3ª dosis, esas personas tal vez no llegan a parar a cama UCI de un hospital, ¿verdad? O algunos sí. Sí, hay una protección y le tengo que decir con cifras. Esto había bajado. Habían dicho de inicio de año y medio, 2 años, que había el tema de protección y que los anticuerpos neutralizantes iban a estar ahí, que el virus iba a controlar y tal, pero no sabían de las variantes que iban a venir, pero no sabían de lo que iba a pasar. Realmente hemos visto que mucho de los investigadores han estado muy por fuera del rango de lo que uno hubiera esperado con toda la tecnología que tienen para poder ayudar a la humanidad. Entonces, ¿se puede ir a gravedad si está vacunado? Sí. ¿Cuándo puede ir a gravedad si está vacunado? Cuando tiene otro tipo de enfermedades que le afectan, esas que el Ministerio de Salud se olvidó. Hipertensión arterial que les estoy contando, diabetes que les estoy contando, cáncer que les estoy contando. Ahí dejaron a los pacientes sin medicación, dejaron a los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, sin medicación, en dolor, en muerte, en sufrimiento. Esos pacientes vacunados pueden ir a gravedad. Por eso tenemos que entender que esta enfermedad no se controla, sino con prevención. ¿Y dónde se hace la prevención? Se hace en la comunidad. Ojalá entendieran esta parte que no es difícil de entender. La capacidad de las camas UCI en este momento en los hospitales, ¿cómo está? Donde van justamente los pacientes que se contagian de COVID. Sabemos, por ejemplo, que camas UCI en la parte privada están saturadas, porque no es que tengamos una gran cantidad de camas UCI. Llegamos a tener 1000 y más camas UCI en todo el país. De esas 1000 y más, dejaron alrededor de un 30% de camas, es decir, no pasarán de como empezamos, 257 a 300 camas UCI. Todas esas camas están con una saturación de pacientes. No es que tengo el 54, tengo el no sé qué. Camas UCI están saturadas. Los pacientes están llegando a temas de unidad de cuidado intensivo y la mortalidad ha aumentado.
y la infectividad ha aumentado, el número de casos realmente se ha multiplicado terriblemente y la curva hemos visto en el mundo entero, para este diciembre y enero, pero subió impresionantemente. ¿Es el número de mortalidad que tenemos en este instante? ¿Hay cifras, doctor? No, las cifras, como siempre hemos comentado, son cifras sesgadas, que ellos no transparentan, que no nos dicen exactamente cuántas son. Entonces aumentamos de 5 muertos por semana, por 5 muertos por día, a 15 muertos por día. Parece que tuvimos... No fue la señal. Sí, parece que tuvimos otro problema de señal. Esperemos ver un momento si de pronto se Quiero logra... preguntarle al doctor sobre el tema de la falta de medicamentos en los hospitales públicos también. Ese es otro problema que el gobierno no ha podido solucionar, doctor. No sé si, bueno, la última parte se nos quedó, pero si no, pasamos a lo que le estaba hablando en este momento. Sí, el tema de medicamentos es otro drama. Tuvimos reuniones con el viceministro de gobierno, el doctor Fuertes. Él se comprometió. Realmente en el Ministerio de Salud la cosa no tiene ni pies ni cabeza, hay que decirlo así, de esta manera. Lamentablemente no hay gente con experticia, no hay gente que busque el bien común. Han sido lamentablemente muchos problemas. Y ahí se exigió, no un programa de aquí a 3, 4 años para esta gente que requiere medicamentos ya por sus enfermedades. Entonces, algo se logró del Seguro Social. Ellos están haciendo las compras precisamente con una lista de requerimientos de los mismos pacientes. Algo se está logrando para que hagan compras de emergencia, entre comillas, pero esto no es la solución. La solución no va por ahí. La solución está en la gestión a largo plazo. Por ejemplo, no tenemos ahora pruebas y la ministra dice no hay pruebas. Entonces la Organización Mundial y la Organización Panamericana algún día nos dirán hay pruebas. Pueden imaginarse ustedes una cosa tan seria como esa. Eso es falta de gestión. La falta de medicamentos es falta de gestión. No hay medicamentos, no hay insumos. Y acabamos de recibir audios y videos de médicos y enfermeras y todo suplicando, viendo el avance de la enfermedad nuevamente y de cómo se está produciendo el tema de los contagios y la llegada a los hospitales, suplicándole a la Federación Médica Ecuatoriana y de los profesionales de la salud que por favor exijamos para no tener nuevamente que ver ya los 500 y más médicos de enfermeras y 700 médicos de enfermeras y personal de salud muertos en esta pandemia, suplicando la situación de que exijamos que estén todos los insumos, medicamentos y todo lo que se requiere para la protección de tanto el personal de salud como de los pacientes en el país. Doctor, hay un grupo de médicos también que están reclamando el tema del nombramiento, que no se los incluyó dentro de los nombramientos que tenían que dársele a muchos en el país. Están reclamando con justa razón porque también estuvieron trabajando durante la pandemia. ¿Qué ha pasado con esto? No, en esto estamos como Federación Médica nosotros metidos de cabeza. No vamos a permitir que sean gentes que ni siquiera han estado frente a casos COVID, ni mucho menos que gentes que no han tenido nada que ver con el tema de atención en esta pandemia, que están siendo galardonados por temas políticos, de amigos, de amistades, de compadres, etcétera, galardonados con el nombramiento definitivo con la ley humanitaria. Vamos a hacer y vamos a exigir una auditoría, y estamos exigiendo una auditoría, y vamos a pedir que los pacientes, que los médicos y personal de salud que han estado ahí al frente en esta pandemia tengan ese nombramiento, y estamos trabajando con muchísimas provincias, muchísimas enfermeras, médicos, tecnólogos médicos, bioquímicos, farmacéuticos, con muchos profesionales en el tema de seguir haciendo todo el asunto judicial con los abogados y con toda la gente que tenemos en Federación Médica y Federación de Profesionales para sacar adelante esto y no permitir este desafuero que no está bien. Esto es nefasto e indigno para todos. Doctor. ¿Cuántos médicos son, doctor?
alrededor de 2.000 y más médicos y enfermeras y todo que están fuera de este tema en este momento y con discusión de los nombramientos definitivos. Doctor, tengo una pregunta que no quisiera que se me quede en el aire y quiero escuchar su apreciación personal, obviamente respetando los puntos de vista de los diferentes médicos, ¿no? El doctor Francisco Andino, gerente del hospital Teodoro Maldonado Carbo de acá Guayaquil, manifestaba en una entrevista el día de ayer que a título personal, ¿no? Muy personal de él y lo dijo, el tema del Omicron es el inicio del fin de la pandemia. Realmente quisiera conversar con él porque lo dice, algo leí respecto a más bien yo le quisiera decir al doctor Andino que lamentablemente esta pandemia no nos va a dejar en paz a la humanidad entera. Yo creo que 5 años y más durará este tema. Estamos viendo lo difícil que es hacer una vacuna que sea realmente efectiva y que las nuevas variantes del virus están viniendo cada vez más agresivas. Entonces, pero él hablaba de que este Omicron viene como a hacer un barrido, manifestaba él, pues, ¿no? Y que luego, probablemente después de un mes, porque como es como una gripe, ¿no? Para las personas que se han vacunado va haciendo un barrido y eso va a generar ya que de pronto vaya bajando el nivel. Es lo que más o menos se comprendía en función de su apreciación personal, pues no, la apreciación personal del doctor Andino. Claro, pero no, inmunológicamente cómo se comportan los organismos y el ser humano, cómo se comporta. El rato que entra un material extraño, empieza a generar una serie de procesos que van y se encaminan a la formación, sea de inmunidad de tipo humoral, es decir, por anticuerpos, o celular por células. Entonces, por células que van a llegar al sitio de infección y van a fagocitar, a comerse a estos cuerpos extraños de todo. Entonces, cada una de estas variantes que están viniendo provoca una nueva reacción inmunológica, como les había dicho yo a ustedes. Por eso es que las vacunas no son efectivas contra una u otra de las variantes y por eso es que andan desesperados en el tema de poner y de estar poniendo refuerzos, porque son refuerzos para las diferentes variantes. El organismo tiene que empezar, cada vez que llega un virus con nuevas variantes y mutaciones, como estamos diciendo ahora, tiene que empezar todo el proceso inmunológico de reconocimiento y empezar a fabricar su propia inmunidad para tratar de frenar un nuevo ingreso de virus. Entonces, esto no para nada pensar que el Omicron va a hacer ningún tipo de refuerzo inmunológico. Lo que nos está provocando realmente es complicaciones. Eso sí nos está provocando. Muy bien, doctor, queremos agradecerle su tiempo por haber conversado con nosotros pues en este espacio y no sé si Jaime tiene alguna otra pregunta antes de culminar. No, simplemente agradecerle al doctor Santiago Carrasco por habernos dado su tiempo para conversar y hablar de estos temas, porque es lo que estamos viendo a diario. Ojalá que el gobierno preste atención al tema de salud y se deje de seguir mirando por el retrovisor y culpando a los otros, que el problema es de los otros. Puede ser que el problema sea de los otros, pero él debió tener un plan para solucionar los problemas que tiene el país. Totalmente de acuerdo, Jaime, Raquel. A ustedes siempre agradeciéndoles, siempre esta frontalidad de decir las cosas. Más bien, yo creo que un agradecimiento de todos, el habernos permitido a los profesionales de la salud tener una puerta de poder decir las cosas, porque ya ven ustedes que lamentablemente tienen, como usted dice, Jaime, tienen una visión de retrovisor. Esa creo que es una de las cosas que vamos a patentar, visión de retrovisor, porque no tienen otra visión, lamentablemente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. El doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica. Bastante complicada, yo la veo así también desde hace días. El país no tiene medicinas, los hospitales no tienen medicinas, los enfermos van a los hospitales y los médicos les sacan el papelito para que vayan a la farmacia al frente. Es lo que pasa, la realidad es esa. Lamentablemente, yo no sé, aquí le echan la culpa a los otros, le echan la culpa a los procesos, pero solucionen pues. Si está dentro del gobierno, dentro del poder, solucionen.
ni siquiera le han dado los nombramientos a esa gente que arriesgó su vida en pleno inicio de la pandemia, en pleno pico, ¿no? Es que se olvidaron, Carla, bajó la pandemia. Recuerde que hace unos 3 meses atrás la pandemia ya casi como que no existía y se olvidaron pues de todos los médicos. Ya no nos interesa darle nombramiento a los médicos. Ya no se preocupen. Usted recuerda que ahorita están preocupados. Hasta despidieron a médicos, auxiliares, enfermeras, camilleros, personal de limpieza. Definitivamente eso es deplorable y lo rechazamos. No esperamos que esta gente obtenga su nombramiento porque se lo ha ganado de una forma muy merecida, se lo ha ganado, y es importante también decirle a las personas lo que nos decía el doctor: no bajar la guardia y empiecen a invertir. No, hay que hacer pruebas, hay que hacer un testeo diario para ver cuáles son los puntos más álgidos y dónde hay este incremento de casos de COVID. Y el presidente ha dicho que, bueno, va a tratar de bajar el presupuesto en general del Estado, lo está tratando de reducirlo al máximo, y se está reduciendo presupuesto en salud, se está reduciendo presupuesto en educación, aunque ellos dicen lo contrario, que se ha subido parte del presupuesto para educación y para salud. Las cosas son distintas. Cuando tú ves que en los hospitales no hay medicinas, no hay médicos muchas veces, porque ya los despidieron, los que contrataron por el tema de la pandemia ya los despidieron, ya se olvidaron, ya pensaron que se había solucionado el problema de la pandemia. Y ahora, como dice un político, ¿cómo van a hacer para enfrentar este nuevo aumento de casos de COVID en los hospitales, donde no hay medicamentos, no hay casi ya mismo lo más importante, lo más básico que debe tener un centro de salud o un hospital? No hay ni paracetamol, mi querido Jaime, ya. Eso no hay, Carla. Así es. Los médicos tienen que dar el papelito, y si esa persona que viene de un sector popular donde esa persona ni siquiera tiene trabajo, nadie trabaja en esa casa, ¿cómo compra un medicamento? Ese paciente se termina muriendo porque el Estado no está velando por la salud de los ecuatorianos. De eso es que ha hablado el gobierno, de que quiere bajar el presupuesto. Claro, presupuesto a salud también. Ahí viene la reducción de los presupuestos a salud. Le pregunto yo al presidente de la República, ¿cuándo dice le vamos a bajar el presupuesto a las Fuerzas Armadas? Que me digan, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo dicen vamos a bajarle también a ellos? Pero a los otros ministerios importantes les bajan, pues. Claro que las Fuerzas Armadas le tocan a las Fuerzas Armadas. Claro, le quitan, y es que ya respaldo, abre un frente. Pues, lo que se puede venir. Abre un frente, pero en todas las instituciones públicas están bajando presupuesto. Nadie se atreve a tocarlo.